va a estar la profesora Paula Alejandra Bandior Elorza. Ella es odontóloga de la Universidad Nacional, es especialista en rehabilitación oral de la misma universidad y es doctora en Ingeniería de Ciencia y Tecnología de Materiales, también de la Nacional. Actualmente dirige la línea de investigación en Mecánica y Biología de Materiales, bueno, publicaciones nacionales e internacionales sobre el tema, de manera que le agradecemos mucho a Paula su presencia aquí. Seguramente su presentación va a nutrir mucho más esta discusión. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar acá con ustedes y agradezco inmensamente la oportunidad que me dieron de compartir en este evento de debate tan importante e histórico para la odontología. Es una responsabilidad inmensa la que tengo en este momento y traté de hacer un trabajo apartando un poco el sentimiento que tenga personal hacia el tema y tratando de poner sobre la mesa la evidencia científica objetiva sobre lo que hay en la literatura en este momento reportada para poder evidenciar qué tanto de verdad las restauraciones en amalgama versus otros materiales sustitutos tienen o no una eficacia clínica, que es lo que al final vinimos en esta parte a poder entender. La amalgama dental hace 150 años está en la historia de la odontología. Eso ya habla mucho de su efectividad. Sin embargo, por lo del contenido de mercurio ha sido cuestionado y la gran pregunta siempre ha sido si existe un riesgo para la salud humana por el contenido de mercurio que tiene este tipo de restauraciones. Por el impacto ambiental se ha llevado a que sea necesario el planteamiento de nuevas alternativas de materiales restauradores libres de mercurio, pero es muy importante evaluar si estos materiales tienen o no efectividad adecuada comparable con la de la amalgama dental en ciertas situaciones clínicas. La gran pregunta que nos vamos a hacer siempre es: ¿debería continuar usándose la amalgama dental en Colombia? Pero para poder contestar adecuadamente esta pregunta es necesario evaluar desde la evidencia científica y la recopilación de argumentos que desde la academia nos han dado para poder tomar una decisión certera.
La gran comparación que debemos hacer en este momento, porque el sustituto que en la actualidad tenemos en el mercado para la amalgama dental en restauraciones directas es la resina compuesta. Desde ese punto de vista tenemos que evaluar cuál es el comportamiento en eficacia clínica, en seguridad a la exposición de los subproductos de estos materiales, el impacto ambiental en el cual yo no me voy a detener, el costo-beneficio de las restauraciones y los problemas de la implementación que pueda tener el cambio de esas restauraciones. Para la revisión clínica, que vamos a ver primero en su eficacia, vamos a tratar de contestar esta pregunta desde la evidencia científica. ¿Cuál es la eficacia comparativa de las restauraciones dentales en amalgama dental versus resina compuesta para el tratamiento de la caries en dientes posteriores permanentes? Para esto hay que hacer una clasificación evidente de la calidad de la literatura que está disponible en estudios clínicos. La mayoría está dada por ensayos clínicos aleatorizados controlados, que son los de mayor evidencia científica. Sin embargo, en general en odontología, no solo en este tema de materiales dentales, tenemos una baja calidad de los estudios, y eso es un problema al momento de recopilar información y tratar de sacar conclusiones sobre un tema determinado, y este no es entonces una situación especial, sino que se generaliza, como les digo. Se ha tratado entonces de tomar en cuenta cómo la Academia Americana de Pediatría en Odontología ha clasificado esta evidencia en una fuerte, basadas en estudios de ensayos aleatorizados, controlados, bien ejecutados, reportes en bases de metaanálisis y revisiones sistemáticas. Una evidencia que es la que principalmente tenemos en este tema, que es a favor, que es una evidencia mucho más débil que la anterior, porque está basada en ensayos clínicos, en opinión de expertos, en ensayos retrospectivos, en informes de casos, en estudios in vitro, donde materiales es un tema supremamente importante, y en opiniones de investigadores clínicos. Y la evidencia en contra, que tiene que ser de la misma manera, igual de fuerte su evidencia, con el mismo tipo de estudios que la que ya mencionamos. Para poder entonces entender cuál es el comportamiento de las resinas y de las amalgamas, me voy a basar en una revisión sistemática que hizo Cochrane en el 2014, donde evaluaron ensayos clínicos aleatorizados controlados desde el año 1946 hasta el año 2013. En donde evaluaron resultados de eficacia clínica. Esa eficacia está enmarcada en tres opciones principales. La primera es si hay o no falla de la restauración, y la falla está encaminada hacia el comportamiento en retención, adaptación marginal, forma anatómica, decoloración de los márgenes y textura superficial. En la presencia o no de caries secundaria y en la fractura de la restauración. En esta revisión encontraron 2.205 referencias, de las cuales solo 10 artículos tenían una evidencia de una calidad moderada hacia baja para poder ser incluida en esta revisión. Encontraron entonces ensayos donde se reunieron 921 niños, donde se hicieron dos tipos de estudios, uno en grupos paralelos y otro en boca dividida, de la cual salieron esos 10 reportes. Alcanzaron entonces a hacer un análisis de una gran cantidad de restauraciones, como vemos acá, en resina 3.265 y en amalgama 1.935. Sin embargo, todos estos estudios tenían un alto a moderado riesgo de sesgo. ¿Por qué será eso? Porque no es posible hacer cegamiento de los separadores, porque es demasiado evidente el color y la manipulación de una amalgama versus una resina. Y adicionalmente es difícil la aleatorización, ya que es necesario hacer el tratamiento según la indicación clínica en el paciente. De ahí que estos estudios, sobre todo los que tienen boca dividida, han sido muy cuestionados en su sesgo y validez externa, ya que es muy difícil independizar factores que puedan en un momento dado influir en el comportamiento de algo, ya que no se puede aislar
la respuesta de un lado de la boca hacia otro. Y además hay un patrón de enfermedad que debe ser simétrico en la selección de los pacientes. Si yo voy a comparar una resina contra una amalgama, necesito un paciente que tenga una cavidad en ambos lados de la boca. Eso me está sesgando la selección de los participantes del estudio. Basados en eso, los resultados que se han encontrado son: falla de la restauración. Las resinas compuestas tienen un riesgo significativamente mayor de fracaso, con un riesgo relativo de 1.89 veces más que la amalgama dental. En cuanto a la caries secundaria, también las resinas compuestas tienen un riesgo aumentado de caries secundario, más allá del doble de lo que ocurre con las amalgamas. En cambio, con la fractura de la restauración no hay evidencia de mayor riesgo de fractura para uno u otro material, ya que el riesgo relativo fue menor a 1. Aquí observamos entonces en el comportamiento clínico de las restauraciones. En este estudio se puede observar cómo el riesgo asumido para amalgamas es de un 75 por cada 1000, mientras que para las resinas, de 142 por cada 1000 en cuanto a la falla de la restauración. En la parte de creo que se de verdad lo dañé. De caries secundaria, que fueron seguimientos a 7 años, tienen 57 por cada 1000 para la amalgama, mientras que para la resina 122 por cada 1000. Y el riesgo de fractura, miren que no hay diferencia, 14 y 12 por cada 1000. Caries secundaria fue la principal causa de fracaso encontrada en las restauraciones, independiente del arco, del tipo de diente, del número de superficies, del tamaño de la restauración y del material como tal. Sin embargo, de las fallas totales en los estudios de los dos tipos de materiales, las resinas compuestas tuvieron un 88% de fallas y la amalgama dental del 66%. Aquí vemos entonces una gráfica donde se observa el comportamiento de la proporción de supervivencia de los dos materiales a 7 años para caries secundaria. La línea continua es la amalgama dental, con la izquierda no puedo, y la línea punteada es la resina compuesta, donde se observa entonces acá la caída de la curva, mientras que para fracturas vemos que a los 7 años las dos restauraciones tienen un comportamiento muy similar. La tasa de supervivencia a 7 años fue del 94.4% para la amalgama dental, mientras que para la resina compuesta fue del 85.5%. Y hay factores que influyen en este comportamiento. Uno de ellos es el número de superficies restauradas, donde se observa que a mayor número de superficies, menor tasa de supervivencia para ambos materiales. Sin embargo, vemos que esta se disminuye solo al 80% para la amalgama, mientras que para la resina se nos disminuye al 50%. Igual según el tamaño. En las más grandes también tenemos mayor posibilidad de disminución de la tasa de supervivencia hasta el 75% para las resinas compuestas. Varias entidades gubernamentales y no gubernamentales, académicas, han tratado de dar su postura sobre esta discusión y debate de las amalgamas versus las resinas. La Academia Americana Pediátrica de Odontología dispuso que había una fuerte evidencia en que las resinas compuestas y la amalgama dental podían ser restauraciones exitosas para clase 1 y clase 2 en dientes permanentes. Esto que ellos sacaron como un comunicado fue entonces debatido por la Agencia Canadiense de Drogas y Tecnologías en Salud, quienes dijeron que esta recomendación no había considerado eficacia comparativa de los dos materiales, la seguridad de ambos y la relación costo-eficacia. De ahí que sea muy importante analizar qué es lo que ocurre con la exposición a ambos materiales en cuanto a la seguridad. De ahí que vamos a tratar de contestar cuál es la seguridad comparativa para ambos tipos de resinas en niños y en niños y en adultos. No me voy a detener en esto ya que se habló, sin embargo sí es importante hacer énfasis que dentro de la composición de la amalgama dental el 50% es mercurio, pero este mercurio es mercurio elemental, como ya lo habían explicado. Lo que pasa es que tiene
alta posibilidad de vaporización, volatilidad y fácil absorción. ¿Qué nos dicen en cuanto a niveles de exposición de referencia que son permisibles para que no sea tóxico? La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dice que es de 0.3 microgramos de mercurio elemental por metro cúbico, pero hay que tener en cuenta este valor por el número de restauraciones presentes, que puede variar según la región y que en este momento puede estar entre un 45 o un 60% dependiendo de la ciudad y el país. Esto de la bioacumulación, que ya los otros panelistas habían informado, es algo muy importante, porque el que nos interesa específicamente desde el punto de vista de la amalgama es el mercurio elemental, ya que es liberado por los vapores durante la masticación o cambios de temperatura en boca, o es inhalado hacia los pulmones en el momento en que hacemos la consulta por el paciente, por los auxiliares de odontología y por el odontólogo cuando se hace la preparación y la colocación. También el mercurio inorgánico se ha encontrado en saliva y es secretado por la orina. De ahí que los estudios de niveles urinarios sean tan importantes para evaluar la seguridad del material. Y por último, el metilmercurio, que no es el que nos interesa en este momento, excepto porque se han encontrado estudios donde es posible que algunas enzimas tengan la capacidad de metilar este mercurio y este se pueda convertir en algún momento en un mercurio elemental que pueda como ser un factor de confusión en los resultados de los estudios, en el sentido que nosotros estamos tratando de mirar cuál es esta concentración para poder relacionarla con las amalgamas dentales. Pero si nos está contribuyendo este metilmercurio de alguna manera a esta cantidad de mercurio que hay acá, pues estamos teniendo un resultado que no es totalmente confiable. En cuanto a seguridad, lo miran desde dos puntos de vista en la literatura. Lo primero es si hay o no complicaciones endodónticas, y lo segundo es la respuesta sistémica en diferentes órganos. En cuanto a las complicaciones endodónticas, solo hay una revisión sistemática reportada en el año 2015 en Suecia, donde ellos evalúan varios artículos donde hay complicaciones endodónticas para la resina en un mayor porcentaje, 8.2, versus lo que ocurre con las amalgamas de 6.1. Para poder evaluar la respuesta sistémica, se toman en cuenta entonces ensayos clínicos aleatorizados controlados, donde ha habido dos que principalmente han marcado un ítem esencial de análisis para todas las reuniones que se han hecho tanto en Canadá, Estados Unidos y Europa, que han sacado entonces sus consensos. Estos dos estudios son uno que se denomina el Casa Pia y el otro el de NECAR. Este es en un sistema de escuelas en Lisboa, en Portugal, y este otro es en Nueva Inglaterra, que es la zona noreste de Estados Unidos. Tenemos varias publicaciones, estas son solo una de ellas, donde se hace referencia a diferentes variables que evaluaron a partir de la revisión de estos sistemas de escuelas. Eran niños entre los 6 años y los 10 años. ¿Qué efectos se pudieron evaluar? Función neuroconductual, función renal, función psicosocial y desarrollo físico. En general, en la evaluación que hace la Agencia Canadiense de Drogas y Tecnología, dice que no se encontraron diferencias en los efectos adversos entre las restauraciones en resina compuesta y en la amalgama dental. Sin embargo, los resultados deben interpretarse con precaución, ya que de todos modos, cuando fueron algunos de estos efectos encontrados, solo fue reportado en un ensayo y no en más. Lo primero entonces es evaluar los niveles de mercurio de mercurio. En dos ensayos, con 6 años de seguimiento, que fueron reportados en 9 artículos, encontraron mayor nivel de mercurio en orina en pacientes con amalgama. Sin embargo, ese valor no fue un nivel tóxico, y que adicionalmente, hacia los 6 años, al final del estudio, hubo una atenuación de esa cantidad o de nivel de mercurio en la orina. Lo que pasa es que en estos estudios se identificaron también diferencias que favorecieron de forma variable a la resina o a la amalgama, y puede darse también que haya ese efecto que les hablé de metilación del metilmercurio que pueda influir en estos niveles encontrados en los pacientes. Por eso hay que interpretar de una manera prudente. En estos mismos dos estudios se evaluaron unas variantes genéticas que pueden asociarse con una mayor susceptibilidad a la toxicidad del mercurio en niños.
se evaluó que había una disminución significativa neuroconductual cuando se presentaban algunas variantes genéticas de la producción de unas enzimas, básicamente esta y esta, que son moléculas esenciales para poder contrarrestar efectos tóxicos del mercurio, como por ejemplo el estrés oxidativo. Cuando no tenemos una respuesta adecuada frente al estrés oxidativo, se va a dar una posibilidad mayor de acumulación o bioacumulación de este mercurio, y encontraron entonces que hay una asociación dosis-respuesta con el nivel urinario de mercurio. Lo encontraron entonces relacionado dentro de esta disminución neuroconductual como un déficit de la atención, pero lo encontraron predominantemente en niños y no en niñas. Los vapores de mercurio, es algo muy importante de analizar desde el punto de vista de las amalgamas, que puede ser absorbido en cavidad oral o inhalado por los pulmones, puede ser aumentado por algunos factores de corrosión que se pueden dar en el metal. Esta corrosión puede ser una corrosión electroquímica por el pH en la saliva, o puede ser una corrosión galvánica por presencia de otros metales en boca. Esa corrosión hace que se aumenten estos vapores de mercurio, de ahí que el manejo del material también cuente para poder evaluar adecuadamente si la cantidad de vapor mercurio es significativa o no a partir de las amalgamas dentales. Esto ha sido reportado por la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades en Estados Unidos. Sin embargo, por otro lado, la FDA, la EPA y la ADA, ellos dicen que no se ha podido establecer una asociación entre las amalgamas y los efectos adversos en la población en general, y que no hay efectos adversos, por ejemplo, en la leche materna. Sin embargo, a nivel placentario sí hay una capacidad de penetración o de filtración del mercurio en la barrera placentaria. Entonces hay que tener precaución en mujeres embarazadas. Evaluando ya cifras de qué es la realidad de lo que se puede producir o no por una amalgama, se ha visto entonces en estos estudios como en una cantidad promedio de obturaciones en la población, que puede ser de 7.4, se pueden producir 2.7 microgramos por día en cada persona de dosis de mercurio absorbido procedente de esas amalgamas. ¿Cuáles son los valores normales para saber si esto puede tener efecto o no en la salud? La ingesta tolerable de mercurio inorgánico propuesta por la OMS es de 0.23 microgramos por día por kilogramo de peso. De ahí que una persona que pese 65 kilogramos podría entonces estar ingiriendo hasta 15 microgramos por día. Está muy por encima de lo que en realidad está ocurriendo si tuviéramos 7 restauraciones en amalgama. Adicionalmente, toca evaluar la exposición permanente a esta misma cantidad de obturaciones de vapor de mercurio para saber del inhalado. La concentración en esta cantidad sería de 0.18 miligramos por metro cúbico, y lo que se ha visto como un nivel de riesgo mínimo según la EPA y la APSRD es de 0.3 o de 0.2 miligramos. También estamos por debajo de esa concentración. Sin embargo, estamos evaluando el problema de seguridad de las amalgamas. Tenemos que ser justos y equilibrados en la evaluación, de ahí que tenemos que mirar cuál es la toxicidad sistémica reportada para las resinas compuestas. Desde este punto de vista hay que analizar dos cosas. Las resinas compuestas, como ya todos sabemos, nunca tienen un 100% de grado de conversión. Ese bajo grado de conversión, adicional a que después de estar polarizadas pueden sufrir un proceso de degradación hidrolítica, ya sea por la presencia de agua o porque hay una hidrólisis enzimática por las esterasas que pueden haber tanto secretadas por los odontoblastos como en la saliva, eso puede llevar a que los adhesivos y las resinas compuestas liberen subproductos. Estos subproductos pueden ser liberados. En este estudio lo que hicieron fue polimerizarla por diferentes tiempos. Miren que están por encima de los tiempos que clínicamente nos dicen que polimericemos cada capa de resina, que son 20 segundos. Y se encontró que hay liberación de monómeros de resina que ya todos conocemos, de alto peso molecular y de bajo peso molecular, y de bisfenol A. Que 40 segundos son insuficientes, 40, el doble del tiempo de lo que estamos utilizando en la actualidad para polimerizar las resinas, para evitar la liberación sobre todo de monómeros de resina más que del mismo bisfenol A. Y que el bis-GMA, que en este momento las casas comerciales están tratando de retirar de la composición de las resinas compuestas, permanece
permanece alto su concentración hasta 28 días después de colocada. Mientras que los monómeros de baja viscosidad que tenemos en los sistemas adhesivos como el EMA y el TEPA disminuye hacia las 28 horas, lo que hay una relación con el peso molecular y la capacidad de eliminación de estos compuestos. El bisfenol A ha traído también una discusión impresionante a nivel de salud, no solo con las resinas compuestas, sino también con los plásticos utilizados en los utensilios de cocina y en los biberones de los niños. Este bisfenol A ha sido estudiado entonces en una revisión sistemática, incluyeron 376 estudios de donde solo hicieron revisión de 21 por calidad de la evidencia desde el año 1936 hasta el año 2015. Lo que encontraron era que en 11 de estos estudios efectivamente había liberación del bisfenol A y en 10 de esos estudios encontraron que esa liberación en células humanas y murinas podían tener efectos variables o efectos tóxicos. La ingesta diaria tolerable de bisfenol A debería ser 50 microgramos por kilogramo día, que es mucho más de lo que ocurre con el mercurio. La liberación, ¿qué efectos puede generar? Hay que tener en cuenta que puede ser carcinogénico según estos estudios in vitro, puede tener toxicidad ovárica, retardo en la pubertad, alergias o infecciones del tracto, mayor predisposición a infecciones del tracto respiratorio. Sin embargo, en algunos de estos estudios no tuvo ningún efecto sistémico aparente. La liberación del bisfenol A se da en las primeras 24 horas posterior a la colocación de la resina compuesta y se puede mantener hasta 2 semanas después de. Sin embargo, al igual que los otros estudios de la amalgama, esta evidencia es solo a favor, es decir, es una evidencia débil porque estamos basados en varios estudios in vitro y no en estudios clínicos aleatorizados controlados. En cuanto a la posibilidad de poder evaluar costo-beneficio, es muy importante conocer y responder a la pregunta de cuáles son las consecuencias comparativas entre los costos de colocar una amalgama dental versus colocar una resina compuesta en nuestro país, en Colombia. Para eso, entonces, han hecho los investigadores modelos económicos donde el que más se ajusta es un tipo de análisis que se llama costo-consecuencia, para que sobre ese tipo de análisis o modelamiento que hacen los tomadores de decisiones, que los tenemos en este momento acá, puedan identificar adecuadamente cuáles son las consecuencias relevantes y de interés en cada sociedad o en cada país para poder evaluar este costo-beneficio. Ellos han tomado en cuenta en este modelo entonces consecuencias con respecto a la salud que ya hemos visto, consecuencias sociales y consecuencias económicas. Para nosotros evaluarlo han dado entonces un valor a la importancia de la vida útil de la restauración, cuánto tiempo esta restauración puede ser útil en boca, cuántos reemplazos son necesarios en un paciente durante su tiempo de vida, cuál es el manejo y el costo del manejo de los desechos, que ahí tenemos un problema importante, y cuál es la pérdida de productividad económica de un paciente por el tiempo que se demore en consulta para nosotros poder colocar una restauración de estas. Aquí están los datos entonces del modelamiento y ellos encuentran que el tiempo de vida de una restauración en amalgama es de 132 meses, que es equivalente a 11 años, mientras que para la resina compuesta es de 95 meses, que es equivalente a 8 años. Tenemos una diferencia de 3 años, que eso en costos es demasiado importante. Además, el tiempo de número de reemplazos de vida durante el tiempo de vida de un paciente sería 4 reemplazos para la amalgama, mientras que para la resina serían 5.7 reemplazos. Mientras que para la parte del manejo de desechos de la amalgama el costo se eleva muchísimo porque es necesario hacer todo el tratamiento de aguas y toda la parte que ya nos explicaron previamente, donde pueden invertirse más de 16 millones de pesos. Este estudio es en Estados Unidos. Y obviamente esto no es aplicable para las resinas compuestas, no porque no sean necesarios, sino porque no se han hecho estudios donde todos estos polímeros sean analizados en cuanto a la parte ambiental. Y la pérdida de productividad de un paciente cuenta el tiempo de colocación de una amalgama, por ejemplo, de 2 superficies en un premolar es de 23.7 minutos en promedio, y de un molar de 3 superficies de 36 minutos. Eso implica una pérdida para un paciente de más o menos $10. Acá tenemos un valor para Reino Unido y que diríamos nosotros, quizá, no sé
sé, 80, 100 mil pesos. En las resinas compuestas tenemos entonces mayor tiempo para una de 2 superficies, 26.3, y mucho mayor tiempo aún para una de varias superficies, hasta 41 minutos. Pero miren ustedes el rango, desde esto hasta eso. Me pregunto yo, ¿cuánto entonces tendremos de disponibilidad de tiempo nosotros en una consulta, en una EPS o en una IPS para hacer una restauración adecuadamente realizada en resina compuesta? Lo que implica entonces que tenemos una pérdida mayor en costos de productividad. En el estudio costo de efectividad es muy importante analizar cuál es el efecto de reparar versus reemplazar. Y se encontró un estudio en individuos de 40 años en Alemania, donde ellos hacen aparente que el reemplazo completo de una restauración, primero que todo porque es una creencia popular, no lleva al aumento del número de superficies de la misma. Sin embargo, sí puede haber mayor pérdida de tejido sano. Y que antes de que un paciente se le tenga que hacer un tratamiento que sea mucho más invasivo como una corona, solo se admiten 2 o 3 recambios de una restauración directa, y que el 50% de estos dientes que se van a corona terminan siendo extraídos y son reemplazados por implantes de oseointegración en la actualidad. Esto me parece bastante preocupante, pero que este dato es súper importante también, que este proceso es más tardío con la amalgama dental que con la resina, por lo que acabamos de ver del número de reemplazos que aguanta una persona por el tiempo promedio de vida de la restauración. Este recambio de amalgamas nos debe preocupar, y no tenemos datos en Colombia, sino tengo solo los datos de Canadá, de cuánto recambio hacemos para saber cuánto mercurio se va al sistema de agua por cada restauración que se está tratando de reemplazar. Miren ustedes, una amalgama removida da origen a 300 miligramos de mercurio al sistema de agua. Eso quiere decir que al año tenemos 1.555 kilogramos de mercurio por remoción de amalgamas. Eso le tenemos que sumar la colocación de amalgama, que da 292.9 kilogramos por año. Sin embargo, esta cantidad no puede tomarse como completa hacia el sistema de agua, ya que el 80% puede ser reciclada y solo el 20% porque tenemos el uso de trampas y filtros de vacío que capturan aproximadamente esa cantidad de amalgama. Para terminar, porque sé que estoy pasada de tiempo, pero es el último factor a analizar, es los problemas de implementación. Estos problemas de implementación es qué factores influyen en el uso de la amalgama o resinas en las prácticas y programas de odontología. Básicamente se deben tener en cuenta las políticas, donde yo no me voy a detener, los recursos y los proveedores de los materiales dentales, las prácticas de información, que la doctora va a hablar de esto, y el entorno rural y el acceso que tenemos a la disponibilidad de los recursos en salud. La opinión de los odontólogos que está entonces en esta agencia canadiense reportada, decimos que la amalgama se usa en los casos en que otros materiales no están indicados, como por ejemplo donde hay mayor riesgo de falla de la restauración, donde no importan las consideraciones estéticas, donde los entornos orales tienen alta susceptibilidad a la caries, donde hay dificultades en el control de humedad, y esto es algo supremamente importante por la sensibilidad de la técnica de las resinas compuestas, y donde hay restauraciones extensas. En general, la conclusión de la opinión de los odontólogos es que la amalgama es un material predecible. Sin embargo, tenemos una sociedad orientada hacia la estética, lo que ha llevado a que en la enseñanza en odontología haya traído que hacia el año 2012 haya un aumento en las técnicas de enseñanza para resina compuesta, y que los estudiantes en odontología reportado para Estados Unidos y Canadá estaban ganando más experiencia en la colocación de resinas compuestas versus lo que estaban haciendo para la amalgama dental, aunque en los planes curriculares de cada una de las universidades se hacía énfasis que había igualdad para ambos materiales en su enseñanza, y que los odontólogos en la actualidad se estaban graduando con conocimiento de beneficios y desventajas para ambos tipos de restauraciones, pero que dependiendo de la filosofía de cada escuela se podía favorecer uno u otro. Ya para concluir, es importante para todo el análisis en conjunto de todos estos factores, hay que tener en cuenta que hay diferencias en la composición a través del tiempo de estos materiales dentales.
Las amalgamas, tenemos diferentes tipos de amalgamas según el tipo de partícula y el contenido que tengan o no de cobre. El alto contenido de cobre disminuye la posibilidad de corrosión, disminuye la producción de fase gamma 1, que hace que sea más contaminante la liberación de subproductos hacia el medio de la amalgama dental. Estos estudios comenzaron en la década de los 90. En ese tiempo también teníamos diferentes resinas compuestas, eran de tipo híbrido. En este momento tenemos otra tecnología mucho más avanzada y también la parte de la adhesión era diferente. De ahí que se deben estimar estas cosas dentro de la evaluación. No tuvieron en cuenta los estudios clínicos aleatorizados características individuales del paciente, como son desgaste fisiológico dental, equilibrio masticatorio, riesgo de caries, abrasión, atrición, lo que puede también influir obviamente en los valores liberados en la amalgama dental. Solo para terminar, la necesidad grande es de adoptar medidas de reducir el uso de la amalgama, pero no a partir de reemplazo por resinas compuestas. Definitivamente esa no es la solución y es lo que tenemos ahorita en el mercado con mayor evidencia clínica, porque quizá ahorita en el debate tenemos tiempo de hablar de otro tipo de materiales que en este momento están disponibles, pero que no tienen la evidencia clínica que tienen las resinas compuestas. La idea es prevención de la caries dental y promoción de la salud para tener que reducir al mínimo la necesidad de restauración dental, independiente del material que se utilice. Muchas gracias. Creo que era necesario dar el tiempo para que hiciera una presentación tan exhaustiva y rigurosa porque el debate lo amerita. Entonces, por eso